¿Cómo sobrevivirías si te enviaran a una de las regiones más hostiles del planeta sin agua suficiente para beber, rodeado por el calor más brutal, enfermedades, espinas, insectos y un enemigo decidido a acabar contigo? Parece una pesadilla imposible, pero para miles de soldados durante la Guerra del Chaco fue una realidad. Hoy vamos a descubrir la increíble historia del ejército que logró sobrevivir en un lugar donde la sed mataba más rápido que las balas y donde cada amanecer podía ser una sentencia de muerte. La Guerra del Chaco fue uno de los conflictos más duros y menos conocidos de América del Sur. Se desarrolló entre Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal, una enorme extensión de territorio aparentemente vacía pero considerada estratégica por ambos países. Lo que parecía una disputa territorial pronto se transformó en una auténtica lucha por la supervivencia. Para entender lo que ocurrió, debemos imaginar primero el escenario. El Chaco no era un campo de batalla convencional. No había grandes ciudades, carreteras desarrolladas ni fuentes abundantes de agua. Era una inmensa región cubierta por bosques espinosos, matorrales densos, temperaturas extremas y enormes distancias. Durante el día el calor podía resultar insoportable. El aire parecía quemar los pulmones y el suelo se convertía en una plancha ardiente. Muchos soldados llegaban al frente creyendo que enfrentarían principalmente al ejército enemigo. Muy pronto descubrían una verdad aterradora. El verdadero enemigo era el propio Chaco. Las unidades militares debían avanzar durante kilómetros bajo un sol despiadado. Cada paso levantaba polvo. Cada movimiento consumía energía. Cada hora aumentaba la necesidad de agua. Sin embargo, el agua era precisamente el recurso más escaso de todos. Piensa por un momento en esto. Tu cuerpo comienza a deshidratarse después de unas pocas horas de esfuerzo intenso. Ahora imagina marchar durante días completos cargando equipo militar, municiones y provisiones en una región donde encontrar agua podía significar la diferencia entre vivir o morir. Esa era la situación cotidiana de miles de hombres. La sed se convirtió en una obsesión permanente. Los soldados hablaban de agua constantemente. Soñaban con agua. Recordaban ríos, lagos y lluvias de sus hogares. Algunos describían cómo podían pasar horas imaginando un simple vaso de agua fría. Cuando el cuerpo alcanza niveles extremos de deshidratación, la mente comienza a deteriorarse. Aparecen mareos, agotamiento, confusión y desesperación. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué harías si tu cantimplora estuviera vacía y supieras que la siguiente fuente de agua se encuentra a varios kilómetros de distancia mientras el calor sigue aumentando? Muchos soldados enfrentaron exactamente ese dilema. Las condiciones eran tan extremas que algunos combatientes bebían agua de calidad dudosa simplemente porque no tenían otra alternativa. Charcos contaminados, pequeñas acumulaciones de agua estancada o depósitos improvisados podían convertirse en tesoros invaluables. El riesgo de enfermedad era enorme, pero el riesgo de morir de sed era todavía mayor. Mientras tanto, los mandos militares comprendían que el control del agua era tan importante como el control del territorio. En numerosas ocasiones las operaciones militares se planificaban alrededor de pozos, lagunas o puntos de abastecimiento. Una posición que tuviera acceso al agua podía convertirse en un objetivo estratégico fundamental. Esto significaba que no solo se luchaba por el terreno, se luchaba por sobrevivir. Cada pozo adquirido podía salvar cientos de vidas. Cada pozo perdido podía condenar a una unidad completa. En muchos sectores del frente la batalla por el agua era tan decisiva como cualquier enfrentamiento armado. Pero la sed no era el único problema. El entorno natural atacaba constantemente a los soldados. Los insectos eran una presencia permanente. Las enfermedades se propagaban con facilidad. El agotamiento físico se acumulaba día tras día. Muchos hombres perdían peso rápidamente. Otros sufrían infecciones, fiebre o heridas que tardaban semanas en sanar debido a las durísimas condiciones. A pesar de todo esto, la guerra continuaba. Y es aquí donde la historia comienza a volverse realmente sorprendente. Porque mientras muchos observadores creían que ningún ejército podría operar de forma efectiva en semejante infierno, algunos soldados desarrollaron una resistencia extraordinaria. Aprendieron a moverse en el terreno, a aprovechar cada recurso disponible y a soportar condiciones que para la mayoría resultarían inimaginables. Cada jornada era una prueba de supervivencia. Cada noche traía nuevos desafíos. Y cada amanecer obligaba a seguir adelante. Lo que ocurrió después demostraría hasta dónde puede llegar la voluntad humana cuando la única alternativa es rendirse ante el desierto, el calor y la muerte.
porque en medio de aquel infierno seco comenzó a surgir una capacidad de adaptación que cambiaría el curso de la guerra y que convertiría a ciertos combatientes en auténticos supervivientes de uno de los escenarios más hostiles jamás enfrentados por un ejército moderno. Y cuando conozcas las decisiones que tuvieron que tomar para mantenerse con vida, entenderás por qué muchos historiadores consideran que la Guerra del Chaco fue una de las pruebas de resistencia humana más extremas del siglo XX. La falta de agua pronto se convirtió en un arma más letal que cualquier fusil. En numerosas ocasiones los soldados avanzaban durante horas bajo temperaturas extremas con raciones mínimas de líquido. Algunos testimonios relatan hombres que observaban cada gota de sus cantimploras como si fuera oro. La disciplina era fundamental. Beber demasiado rápido podía significar quedarse sin nada antes de llegar al siguiente punto de abastecimiento. Mientras tanto, las operaciones militares se complicaban enormemente. Transportar agua requería largas líneas logísticas atravesando un terreno hostil. Los camiones quedaban atrapados, los animales de carga se agotaban y las distancias parecían interminables. Cada suministro que llegaba al frente representaba una pequeña victoria. Pero el Chaco seguía cobrando víctimas. Muchos soldados caían por agotamiento extremo antes incluso de ver al enemigo. Otros sufrían alucinaciones provocadas por la deshidratación. En algunos momentos la guerra parecía una batalla entre el ser humano y la naturaleza misma. Sin embargo, algo comenzó a marcar la diferencia. Las tropas que mejor conocían el terreno aprendieron a adaptarse. Descubrieron rutas más seguras, identificaron fuentes de agua ocultas y desarrollaron una resistencia extraordinaria. Poco a poco demostraron que incluso en las peores condiciones era posible sobrevivir. Y lo más increíble estaba aún por llegar. Con el paso de los meses la guerra se transformó en una prueba constante de ingenio. No ganaba necesariamente el ejército con más recursos, sino aquel capaz de resistir más tiempo en un entorno implacable. Los comandantes comprendieron que cada decisión podía significar la vida o la muerte de cientos de hombres. Las marchas nocturnas se volvieron habituales para evitar el calor insoportable del día. Los soldados aprendieron a conservar energía, a reducir el consumo de agua y a soportar niveles de sufrimiento difíciles de imaginar. Cada amanecer representaba un nuevo desafío. Pero había otro problema. El enemigo también luchaba por los mismos recursos. Los pozos y puntos de abastecimiento se convertían en objetivos estratégicos. Capturar uno podía cambiar por completo la situación de una operación militar. Perderlo podía condenar a una fuerza entera. En medio de esa lucha desesperada comenzaron a surgir historias de resistencia que aún hoy parecen increíbles. Hombres exhaustos que seguían avanzando. Unidades aisladas que resistían durante días. Soldados que se negaban a rendirse pese a estar al límite de sus fuerzas. Aquella no era una guerra común. Era una batalla por la supervivencia. A medida que el conflicto avanzaba, la experiencia adquirida en el terreno empezó a inclinar la balanza. Los combatientes que lograban adaptarse al Chaco desarrollaban una ventaja enorme sobre quienes todavía luchaban contra el entorno. Conocían los caminos, entendían el clima y sabían cómo aprovechar cada oportunidad para mantenerse con vida. El calor seguía siendo brutal. La sed seguía siendo constante, pero la capacidad de resistencia humana demostró ser más fuerte de lo que muchos creían posible. Los soldados continuaban avanzando incluso cuando sus cuerpos parecían haber llegado al límite. Cada victoria tenía un costo enorme. Cada kilómetro conquistado exigía sacrificios. Sin embargo, la determinación de seguir adelante se mantenía intacta. El objetivo era claro: sobrevivir un día más, resistir una marcha más, alcanzar el siguiente suministro de agua. Y precisamente esa mentalidad sería una de las claves para soportar uno de los escenarios más duros del siglo XX. Cuando observamos la Guerra del Chaco desde la actualidad, resulta difícil comprender la magnitud del sufrimiento vivido por aquellos hombres. No solo combatían contra otro ejército, combatían contra el calor, la distancia, la sed, las enfermedades y el agotamiento permanente. Muchos llegaron al frente siendo jóvenes sin experiencia y terminaron convertidos en auténticos supervivientes. Aprendieron a soportar condiciones que habrían destruido la voluntad de la mayoría de las personas. Cada día representaba una victoria personal. Lo más sorprendente es que, pese a todas las dificultades, continuaron luchando. La capacidad humana para adaptarse quedó demostrada una y otra vez. Allí donde parecía imposible seguir adelante, miles de hombres encontraron fuerzas para resistir. Y esa resistencia terminaría definiendo la historia de la Guerra del Chaco dejó cicatrices profundas, pero también una de las historias de supervivencia más impresionantes de la historia moderna. En un territorio donde el agua era más valiosa que cualquier otra cosa, miles de soldados enfrentaron un infierno que parecía imposible de superar. Muchos no regresaron.
Otros volvieron marcados para siempre por las experiencias vividas en aquel paisaje hostil. Pero su lucha demostró algo extraordinario. Cuando todo parece perdido, cuando el calor agota las fuerzas y la sed consume la esperanza, el ser humano aún puede encontrar la voluntad para seguir adelante. Quizás esa sea la mayor lección de esta historia. No se trata solamente de una guerra. Se trata de resistencia, adaptación y supervivencia frente a condiciones extremas. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que serías capaz de soportar una sola semana en las condiciones que enfrentaron estos soldados? Déjame tu respuesta en los comentarios porque me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos reales de supervivencia extrema, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.